Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta charla conversatorio con nuestros amigos de Temuac, Morelos. Vamos a platicar un poco sobre lo que es el amaranto. El amaranto, pues sabemos que es un alimento con alta calidad nutrimental que se ha utilizado desde la época prehispánica. De hecho, ha sido también utilizado hasta por la NASA. O sea que necesitamos que ese alimento pues sea reintegrado, ¿no? a nuestra alimentación diaria, pero no hay como nuestros amigos Arturo Limas y Mario Vidal, que ellos nos pueden platicar más a fondo sobre la temática que va a abordar, que se llama el amaranto y la economía comunitaria en el contexto de la cuarta transformación. Quien guste iniciar. Gracias. Bueno, buenas tardes, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Mario Vidal Caporal, soy de la localidad de Huazulco, del municipio de Temuac, de este estado de Morelos, y estamos aquí para conversar un poco sobre el tema del amaranto, una semilla que se ha utilizado desde tiempos ancestrales para la alimentación de las familias. Para iniciar esta charla vamos a ponernos un poco en contexto, vamos a hablar de dónde proviene el amaranto. Bueno, el amaranto antiguamente nuestros pueblos le dieron el nombre de huautli. En otras regiones le decían Gegi y también Bledo. Bueno, el amaranto ha sido cultivado por nuestros pueblos ancestrales desde que se establecieron en diferentes regiones del país, en México. Vamos a hablar, por ejemplo, de que donde más se dio esta situación fue en la parte central de México. Y entonces encontramos que, por ejemplo, el cultivo se puede dar en los estados de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Distrito Federal y Morelos. Como decía hace un momento ya, el huautli lo utilizaban en la alimentación nuestros ancestros, principalmente durante sus fiestas. Preparaban tamalillos, atoles, en fin, pero estaba muy ligado a su religión. Entonces, a la llegada de los españoles vieron que estas fiestas eran como paganas y intentaron prohibirlas, y de esa manera que se extinguiera el cultivo de esta semilla. Sin embargo, en algunas regiones se quedó este cultivo, y bueno, nosotros aquí en Morelos, en el municipio de Temuac, en las localidades de Huazulco y Amilcingo, es donde se siguió cultivando hasta nuestros días, y ahora pues forma parte de la economía familiar de muchas familias, valga la redundancia. Y es como muchos nos estamos apoyando en la transformación de esta semilla. El amaranto es un alimento muy nutritivo, como decíamos, ya lo utilizaban ya lo conocían los pueblos aztecas. Y hoy en día pues lo seguimos produciendo, aunque en Morelos ha bajado mucho su producción por los costos de producción y otras situaciones. Sin embargo, hemos logrado pues que el amaranto se transforme no solo en los dulces de alegría, sino que ahora también en otros productos que resultan de muy buen sabor. Y bueno, pues aquí estamos presentes en esta charla.
pues para presentarles y hablarles más acerca del amaranto. ¿Parados o sentados? Como guste. Sí, prosiguiendo con el tema, mi nombre es Arturo Dimas González, también provenimos de la comunidad de Popotlán, municipio de Temuán, y tratando de ubicar el amaranto, ya lo decía el compañero, como una semilla ancestral y que desgraciadamente no corrió la misma suerte que el maíz o que el frijol o que la calabaza o los chiles. Desgraciadamente esta semilla, por cuestiones ideológicas o religiosas, fue prohibido por los invasores, y a eso se debió que en gran parte de lo que hoy conocemos como México, pues no se conozca esta semilla y la importancia que tiene en la alimentación de la población. Durante toda la colonia, durante la Guerra de Independencia, durante la Revolución Mexicana, durante estos procesos que se dieron en este país, tampoco se recuperó. Es decir, hasta la fecha no se le ha dado la importancia que tiene el amaranto, no solo como una semilla para la alimentación humana, sino su impacto que puede tener en la economía de las comunidades campesinas y de las comunidades indígenas en este país, y que pueden tener una fuerte presencia en la alimentación de los niños, fundamentalmente de los adolescentes. Máxime si hablamos de que México se encuentra ubicado entre los países con graves problemas de obesidad, con graves problemas también de desnutrición. Entonces, este alimento puede, si se quiere, jugar un papel importantísimo, ¿no? Por otra parte, el amaranto se ha logrado conservar su siembra, también su consumo, también su transformación en pequeñas poblaciones, como es la Tulyehualco en la Ciudad de México, Huazulco en el estado de Morelos, San Miguel del Milagro en el estado de Tlaxcala. Es decir, es en pequeñas poblaciones donde aún se mantiene su cultivo y su transformación, pero tendríamos que señalar que esta actividad que realizan las comunidades básicamente es con su propio esfuerzo. Es decir, los gobiernos anteriores y el gobierno actual no se le ha dado tampoco la importancia que puede tener este cultivo y este alimento en la alimentación de los mexicanos. Particularmente en el caso de Morelos y en el caso de Huazulco, estamos hablando de una comunidad de unos 4,000 habitantes. En esta comunidad existen unos 250 talleres familiares, que son los que no solo en parte cultivan, pero básicamente transforman el amaranto en galletas, en alegrías, en tamales, en harinas, en postres, lo cual quiere decir que hay una gran diversidad de usos que puede tener el amaranto. Sin embargo, estas actividades pues se desarrollan con el esfuerzo de las propias familias. Afortunadamente, esta semilla no ha sido acaparada por las grandes empresas, como es el caso del maíz o el caso del frijol o otras semillas en México, que los que tienen el mayor beneficio pues no son los productores, no son las familias campesinas, sino son empresas como Maseca, por ejemplo, ¿no? Y quienes han hecho grandes fortunas por trabajar en la industria este tipo de cultivos. Entonces, en el caso del amaranto, y cuando hablamos de la economía comunitaria, nos referimos en ese aspecto, que esta semilla todavía se encuentra aprovechada por un gran número de familias y que los beneficios es muy amplio, es muy común, es muy social y no se queda en 1, 2, 3 familias. Y eso sucede en Morelos, sucede en Tulyehualco, en la Ciudad de México, sucede en Tlaxcala, porque debemos decir que empresas como Bimbo, empresas como Gamesa, han estado interesadas en esta semilla, no por la cuestión alimentaria, sino por la cuestión del negocio, pues, de la economía del mercado, donde se privilegia pues las ganancias y no se privilegia el sentido social,
el sentido de la alimentación, el sentido del bienestar de las familias. Entonces, en nuestro caso hemos logrado, pues con muchas problemáticas, con muchos esfuerzos, poder mantener este cultivo, esta transformación, como ustedes pueden ver, es de manera artesanal. ¿Sí? En nuestro caso, pues no utilizamos grandes equipos, grandes maquinarias, sino que son herramientas que las podemos tener al alcance en la comunidad. Podemos hablar de la madera, podemos hablar del barro, podemos hablar de casos de acero, pero que son herramientas que las tenemos al alcance. Pero que también en este sentido, los diferentes gobiernos o los diferentes programas que existen tampoco llegan a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, para nosotros es muy complicado, ha sido muy difícil el poder tener este producto en lugares como es aquí en Cuernavaca o en otro tipo de mercados. Siempre somos rechazados. Por ejemplo, en las tiendas de autoservicio que hay en México, que se le da mucha prioridad los gobiernos para que se instalen, nosotros es muy difícil que lleguemos a tener nuestro producto ahí por las políticas de este tipo de empresas que nos piden volúmenes pues muy grandes que no los tenemos, y que además las formas de pago también son a los 2 meses, y que una familia campesina pues es prácticamente imposible que sobreviva en ese tipo de condiciones. Entonces, la manera que hemos mantenido pues es el trabajo colectivo, el trabajo común en las comunidades, y la venta como un poco más directa en lugares de este tipo, en escuelas, en hospitales y en fábricas. Entonces creemos que de esa manera se puede fortalecer un sector. Y si para nosotros la economía comunitaria es parte de la economía social, de toda la economía campesina, del pequeño productor, del pequeño artesano que existe en este país, pero que en términos de la economía en general, pues estamos en una situación muy precaria, pocos apoyos en créditos, pocos apoyos en financiamientos, generalmente no llegan a nuestras comunidades, pues, sino que va siendo el esfuerzo colectivo que es el que permite que vayamos saliendo adelante, ¿no? Entonces, lo que pudiéramos plantear es que más bien tiene que ser la sociedad, tienen que ser las familias quienes incorporen estos productos en sus alimentos, y vayamos teniendo una relación más directa entre pequeño productor, entre una producción campesina y las familias de las ciudades, que vayamos haciendo pues una especie de redes y que vayamos consumiendo este tipo de alimentos. Afortunadamente en el mundo se le está dando ya mayor importancia a la producción campesina, a la producción artesanal, por lo natural que es el producto, y no la producción industrial pues que tenemos como alimento en los países, ¿no? Entonces estamos en ese dilema, y en el entendido de que la cuarta transformación es un proceso que acontece en nuestro país a partir del 2018, creemos que en esta parte de la producción del campo hay mucho que se tiene que trabajar. Todavía seguimos en manos de los coyotes, seguimos en manos de las grandes empresas, que son las grandes beneficiarias de la producción, ¿no? Y que bueno, en cuestión de alimentos, nuestro país todavía estamos sufriendo demasiado. Tenemos una producción en el caso del maíz, que es nuestro cereal más importante, todavía lo seguimos importando para alimentar a la producción mexicana. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores abandonaron prácticamente el campo mexicano y la producción campesina. Entonces hoy tenemos retos, creemos. La cuarta tiene un gran reto de poder levantar la producción nacional, en un principio pues para alimentar a los mexicanos, ¿no? Y ya si hay excedentes, que son los que tengan que exportarse, pero fundamentalmente la producción campesina tiene que estar pensada en la producción nacional y en alimentar a nuestro país, ¿no? Y ahí el amaranto tiene un papel, ¿no? Porque no es posible que países como Estados Unidos, como la India y China le den una mejor importancia al cultivo. Incluso la mayor producción de amaranto no está en México, está en la India y está en China, donde sí le han dado una importancia a esta semilla porque conocen los valores nutrimentales, ¿no? O en el caso de Europa, de los alemanes, que lo están utilizando para la industria del cosmético, la industria cosmética, porque el amaranto contiene un aceite que es muy difícil encontrarlo, que solo lo tiene un tiburón, ¿sí? Que es el escualeno, que es un aceite muy importante y que tiene una función importantísima, que puede ser para la industria
cosmetología, ¿no? Y que en este caso los alemanes o franceses, pues sí lo están ocupando. Entonces, viéndolo en ese sentido, pues el amaranto no solo puede tener una importancia en el alimento de los mexicanos, sino también en otro tipo de industrias, ¿no? Pero esto implica que los gobiernos le den la importancia, que haya los créditos, que haya los apoyos para que podamos levantar este sector, pues que en este momento estamos muy focalizados en México, o sea, en pocas poblaciones, ¿no? En la gran parte del país aún se sigue desconociendo tanto su cultivo como su consumo. Sí, afortunadamente en nuestro caso somos parte de una red con el grupo de enlace para la promoción del amaranto en México, y ahora sí, con esfuerzos muy pequeños pero permanentes, estamos logrando que en Oaxaca, que en Michoacán, incluso en el norte del país, se estén retomando proyectos para su cultivo, ¿no? Y que esto pueda ayudar pues a que esta semilla pues la sigamos manteniendo para beneficio de los mexicanos en un principio, ¿no? Y que pueda repercutir en la economía de las comunidades, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, y muy oportuno este tema, esta problemática, y más en este Congreso Nacional, ¿no?, de Estudios Rurales. Es importante darle luz pues a una semilla ancestral que tenemos desde la época prehispánica, ¿no?, que era utilizada no nada más para la alimentación, sino también para fortalecer a los guerreros. Por eso fue estratégicamente prohibido, para pues, debilitar, ¿no?, a la población. Si quiere alguien hacer alguna pregunta, voy a iniciar con una. Esta va para Mario. Sabemos que ustedes participan dentro de la cadena agroalimentaria del amaranto, ya sea como productores, transformadores o comercializadores. Coméntenos en qué parte de la cadena participa usted y cuáles son las problemáticas que tienen actualmente. Bueno, como gente de campo, pues nosotros hemos participado prácticamente desde el cultivo, pero tenemos problemas ahí en nuestra región, en nuestro municipio, por la falta de agua, y únicamente sembramos en tiempo de temporal, pero los costos de producción son muy altos y el rendimiento es muy bajo, y entonces ya no es rentable sembrar el amaranto, a menos que lo utilicemos para la transformación. A lo mejor ahí es donde podríamos recuperar un poco el costo. Sin embargo, en los estados de Puebla y Tlaxcala, en los últimos años ha aumentado la producción de esta semilla, y es ahí de donde nos proveemos para la transformación de este producto. Tenemos ese problema, pero también gracias a la transformación pues nos hemos sostenido, y de vez en cuando pues vamos sembrando un poco de semilla ya para no perder la costumbre. Es así como nos hemos sostenido ahí en este municipio. Listo. Arturo, ¿qué estrategia para entrar al mercado? Sabemos que es bien complicado, ¿no?, y todo lo que nos acaba de mencionar. ¿Venden ustedes directamente? ¿Usan intermediarios? ¿Y qué complicaciones o problemas genera eso? Sí, como decíamos anteriormente, la producción de las comunidades, sean productos agrícolas, sean productos artesanales, los mismos alimentos, desde muchos años siempre hemos tenido muchas dificultades. Incluso se han inventado cosas, en el caso del pulque, que también es un alimento muy valioso. Se llegó a inventar que se combinaba que con excremento de niño, que quién sabe qué cosas, ¿no? En el caso del amaranto, igual, que nuestros ancestros lo combinaban con sangre de niño para hacer
algunos productos, ¿no? Entonces se han inventado una serie de cosas que sí tienen un impacto pues en las comunidades. Entonces que el producto, para que nosotros podamos acceder a mercados, siempre ha sido lo más difícil. En nuestro caso particular, en los años 80 y en los años 90, y utilizamos una estrategia pues como la que utiliza todo el mundo, es una práctica dicen corre la voz, como de boca en boca, sin nada de publicidad, pues digo, mucho menos publicidad pues la que todos conocemos. Es una actividad que venimos realizando, y así íbamos a la universidad, íbamos a la secundaria, íbamos a la fábrica de Nissan a dar una plática, donde nosotros nos permitían, ahí estábamos con una plática de este tipo, y ahí les mostrábamos cómo poder hacer el atole, cómo poder hacer las tortitas de amaranto, o sea, cómo esta semilla puede tener uso en la cocina, que no solo es en dulce, porque lo que más se conoce en México son las alegrías, ¿no? Y no solo son las alegrías, ya nuestros antepasados pues hacían atoles, hacían tortillas, es decir, había una variedad muy amplia de poder consumirlo. Y como decía la compañera, se ha dicho que si el enfrentamiento con los españoles hubiera sido cuerpo a cuerpo, no nos hubieran durado nada. Si la fortaleza física de nuestros antepasados no era obra pues dijéramos de algún dios en concreto, ¿no? Sí había una relación, pero básicamente era la alimentación que se tenía en aquellos años, incluyendo el maíz y el amaranto, o sea, una fortaleza física. Entonces, nosotros hemos venido utilizando este tipo de información, este tipo de charlas, y es como hemos logrado mantenernos, ¿no? Hay otras familias en México, y en nuestro caso, que se van a las ferias. Sí, nuestro país es muy rico en ferias comunitarias, en ferias regionales, en ferias religiosas, en ferias tradicionales. También ahí es un espacio donde se tiene presencia, pero este espacio pues también es periódico, ¿no? O sea, no está de manera permanente uno. Otro espacio que utilizamos nosotros pues fueron las escuelas, ¿sí? En la misma Ciudad de México, ¿sí? Dando pláticas, y es como hemos logrado mantenernos y cómo hemos logrado ir haciendo una lista de clientes. Nuestros clientes son vendedores independientes, el estudiante que viene a la universidad y vende los productos para ayudarse, el doctor que en su consultorio, además de recetar el medicamento, también recomienda el amaranto, ¿no? El ama de casa que tiene, es decir, esta ha sido la manera como hemos encontrado de poder ir manteniendo, ir desplazando el producto. Tuvimos la oportunidad, pues así una oportunidad, dijéramos como que pasó muy rápida, y es lo que hemos planteado con la cuarta transformación. A nivel de los gobiernos existe el sistema para el desarrollo integral de la familia, lo que conocemos como el DIF, que tiene un campo muy amplio de trabajo a nivel de la sociedad, y que tiene que ver con despensas, con desayunos escolares, ¿sí? Pero que en ese tipo de programas del gobierno, o DICONSA, que en otros tiempos se conoció el programa de CONASUPO, que este programa del gobierno llegó a tener como 27,000 tiendas en todo el país, pero el amaranto nunca estuvo ahí, y cuando quiso estar nos jugaron chueco. ¿Por qué? O sea, nos pidieron un volumen, lo tuvieron embodegado meses, y cuando lo quisieron repartir pues ya estaba rancio, y nos lo regresaron y no pagaron. Entonces ahí pues uno se viene para abajo. Entonces hay programas desde el gobierno donde se puede incorporar el producto. Y dijéramos, en el DIF nosotros en un tiempo aquí en Morelos logramos incorporar galletas, o logramos incorporar la alegría, ¿no? Y de esa manera las familias que participaban sí tuvieron un bienestar económico, pero pues el programa pasó, el gobierno pasó, y se vino otra vez para abajo en ese nivel, ¿no? Y lo otro que nos afecta mucho son las políticas que se establecen. Por ejemplo, ahorita en el DIF para poder comprar cualquier tipo de producto de la despensa, leche, fruta, frijol, hacen una licitación, un concurso. Y ese concurso solo está dirigido a las grandes empresas.
porque los requisitos son tremendos los que piden, pues. Entonces, para nosotros como pequeño productor, no podemos entrar ahí en ese tipo de concursos. Y es lo que hemos planteado con los gobiernos hoy de la Cuarta Transformación, que si no modifican esas leyes, esos reglamentos, pues difícilmente tenemos acceso a los pequeños productores, ¿no? ¿Por qué? Porque nos piden certificados de inocuidad, por ejemplo. Que en este momento un certificado para este producto anda como en 30,000 pesos. Entonces las comunidades pues, simplemente no participamos porque no tenemos la posibilidad de poder hacer ese estudio de laboratorio. Entonces las estrategias o cómo hemos venido sobreviviendo es de esa manera, y nuestra relación con la sociedad, de que va conociendo el producto, lo va consumiendo, y de esa manera vamos ampliando una base de clientes, pero que es como de manera informal, pues. O sea, no tenemos hay compañeros, porque también esto sí da, si se quiere ver como un negocio, sí da para eso, y olvidarse de la cuestión cultural, de la cuestión social de las comunidades. Me dedico al negocio, sí. Hay familias que ya tienen por lo menos 5 tiendas, ¿no? Aquí en Morelos ya tienen otra en Puebla, pero solo se dedican a eso y ningún tipo de difusión, ¿no? Y bueno, a veces, para nuestras desgracias, atrás de personas de este tipo está el dinero mal habido, pues, que en este país también ya compite, ¿no? En la cuestión de la economía, pues, ¿no? Entonces ahí también nos dejan a nosotros totalmente pues fuera de la posibilidad de poder participar. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues yo solamente agradecerles la formación y alentarlos en su gran esfuerzo a que continúen con la producción de amaranto. Pues, gracias. Yo me llevo la enseñanza y el compromiso de promoverlo en donde yo pueda. Porque creo que al final, pues depender de cualquier gobierno, pues la historia nos lo ha demostrado, ¿verdad? Que pues realmente no tiene posibilidades de éxito. Entonces va a ser un proceso más social que nos va a llevar a pues, una mejor condición de vida. Muchas gracias. Yo sí tengo 2 preguntitas nada más. Bueno, una es lo que está relacionado con el amaranto, pues son los bolsontles. Es una delicia, por cierto. Me encanta, es un vicio. Pero bueno, yo radico en San Luis Potosí y cuesta mucho trabajo conseguirlo. Directo. El bolsontle. El bolsontle, sí. Si son hermanos con el amaranto. Son hermanos, son familiares, son parientes. Bueno, y la otra tiene que ver con la conexión. Nosotros llegamos a ver los productos de amaranto. Hay ahí en San Luis Potosí, una tienda de miel de abeja que tiene y distribuye también productos de amaranto. Sí. Es una asociación de apicultores. Ya. ¿Sí? Pero la pregunta vendría a ser, bueno, ¿cómo podríamos hacer para conseguir? Esa sería como conectar para incluso hasta poder identificar, bueno, voy a ser muy localista, pero bueno, es parte. Quiero compartir la importancia de esa parte comunitaria, que voy a decirlo, lo que voy a decir es un poco una paradoja, pero es una posición política muy definida. Afortunadamente el Estado tampoco se los ha comido. O sea, no solo las empresas, sino tampoco el Estado. Y precisamente porque el Estado sigue la misma lógica de las empresas y las favorece. O sea, no sé si, ahora sí que como dice el dicho, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero se dieron simultáneamente, pues, para decirlo en estos términos, ¿no? Entonces, qué bueno, porque eso les ha permitido, creo, o por lo menos es lo que supongo, la permanencia de lo comunitario, que es lo que puede crear condiciones de un futuro de vida para todos. Y ahí sí, muchas gracias. Sí. Nada más por la pregunta que hacían, en el caso de San Luis, hace unos 10 años, y también fue un gobierno, y por lo mismo no tuvo permanencia el programa, pero se intentó ahí en San Luis Potosí
impulsar el cultivo, porque pues se necesitaba impulsar el cultivo, ¿sí? Pero por las pugnas entre quienes tenían el programa, ¿no? Se vino abajo. Nosotros logramos contactar ahí a gente que les enviábamos ya el amaranto reventado, ¿no? Sí, Y, ahí y por la cuestión de esta, ya pudiera ser a través de la compañera, a través de la asociación. Nosotros hemos planteado, que tampoco los gobiernos le han hecho caso, de un programa, pues no nacional, pero sí un programa local, regional o estatal de la siembra del amaranto para el autoconsumo en una primera instancia. Entonces, y que en ese terreno, los que somos de Morelos, estamos disponibles o dispuestos a poder apoyar si en alguna región del país hay ese interés. ¿Sí? Se han hecho en otras partes, en Chiapas, por ejemplo, en Guerrero, que también se sembraba, también se vino abajo, pero ya se está rescatando el cultivo, lo mismo en Michoacán. Pero si hay el interés en algún lugar donde digan, nosotros quisiéramos hacer el experimento de la siembra para el autoconsumo, adelante, como una primera etapa, ¿no? Bueno, iba la señora, digo, la compañera. Sí, nosotros venimos de Chiapas justamente, y una cosa que siempre nos preguntamos es que allá realmente es bien difícil encontrar los productos de amaranto, y cuando se encuentra son rancios, es lo que nos imaginamos que van de otro lado. Es desagradable realmente, y es en ciertos lugares. En San Cristóbal sí hay, pues es la zona turística, donde más cultural, pero en otras zonas. Entonces les iba a preguntar eso. Yo no conozco, aunque trabajamos el campo, no conozco si se produce el amaranto o no. Bueno, esa es una. La otra es que con lo que ustedes pusieron, que se me hizo bien interesante, estoy pensando en que en este momento que se cambiaron las políticas en la SEP, con la alimentación en las escuelas, que sacaron a todos los vendedores, y que cuando uno ve lo que venden, realmente es tan poquitas cosas que los niños pueden comer, que uno se pregunta esta contradicción que hay entre todo lo que ustedes acá venden, que para los niños sería muy agradable, es rico, ¿no? No es que sea desagradable el sabor. Entonces, se me ocurrió que es necesario exigir, difundir esta división que hay entre los que producen estas cosas y las políticas de la Secretaría, que podría ser el momento donde pudieran relacionarse de alguna forma, ¿no? Claro. Se me ocurría ahorita que a lo mejor acá en la asociación, que se supone que es un objetivo, podríamos encontrar la manera de que en nuestra declaratoria final se hiciera una reflexión de ese tipo. Porque es notorio, no solo en esto, sino hay otros productos, pero en esto es muy claro. Porque como dicen, con una galletita, lo que sirve para alimentar a un niño, por ejemplo, es increíble, ¿no? Claro, no se conoce. En muchos lugares no se conoce ni siquiera el amaranto, en poblaciones rurales, en Chiapas. Sí, no. Digo, la mayor parte del país está fuera, pues, tanto como cultivo como alimento, y siendo de origen mexicano, pues, ¿no? Entonces, por eso digo, si hubiese el interés, lo que nosotros a veces no tenemos son como los contactos, o la gente que pueda interesarse. El compañero, creo hace 15 años, no recuerdo el qué, fuimos a una feria que se hace en Tuxtla Gutiérrez, una feria comercial. De artesanía, ¿no? Ajá, pero son 3 días que la hacen. Sí. Pero fuimos también porque el gobierno del estado nos puso transporte y nos pagó el hospedaje, entonces, pues vamos. Y desgraciadamente lo que llevamos lo terminamos en el primer día. O sea, pero es que claro. el sabor es... Decíamos, ahora, ¿cómo pedimos que nos manden más de Morelos? O sea, no sabemos si fue mucho novedad, pero se fue así de rápido el producto que llevamos en un solo día de la feria. Entonces, es otro espacio pero para nosotros ir con nuestros propios medios, está muy, muy difícil, ¿no? Y la otra experiencia que tuvimos fue a través de la compañera o artista Ofelia Medina. Claro, ya por su vinculación, que ella, no sé si todavía la mantenga con el ejército zapatista, no, pero aparte con el ejército zapatista, mucho antes de la aparición del ejército, ella ya apoyaba organizaciones que trabajaban con comunidades indígenas. Entonces, durante algunos años le estuvimos mandando la alegría nada más. Sí, es cierto. Les llegábamos a mandar a ella, pero porque ella pues conseguía recursos y hacíamos el convenio, un precio que le dábamos
totalmente por abajo del precio comercial, sabiendo que iba a esas comunidades. Entonces, esas otras maneras que luego se pueden encontrar de cómo vincular ese tipo de programas, ¿no? Entonces, y por nuestra parte, pues sí, también habla de las escuelas igualmente, ¿no? Pero el conflicto que tiene este programa de las escuelas es que sí porque no es de ahorita el reclamo de que se quitaran, viene ya desde hace mucho tiempo atrás el reclamo, pero ahora se quitaron, pero de momento no. Entonces van a ir regresando si no los avivamos, pero entonces tiene que ser como de abajo hacia arriba, en lo pequeño, pues. Si nosotros aquí mismo en Morelos hablamos con la SEP y nos pusieron las mismas trabas, es que para que ustedes entren tienen que tener estudios, que análisis, que pues ya no la ponen complicadísima. Entonces, lo estamos haciendo con nuestros vecinos, nuestros hijos que tenemos maestros, maestras, amigos, ¿sabes qué? Pues llévate esto a tu cooperativa. O sea, y de esa manera es como se va un poco impulsando el desplazamiento del producto, ¿no? Pero sí está bien ahí. Bueno, yo me pregunto por qué nada más en 4 o 5 lugares cultivan eso, en Tullihuaco, de México, Ciudad de México, en Tlaxcala, en Morelos y algo en Veracruz, decía, ¿no? No, Puebla. Puebla. Y Oaxaca, ¿no? Oaxaca ya, pero Oaxaca ha ido recuperando. Oaxaca ya recuperó el cultivo. ¿Qué condiciones climáticas se requieren para que sea cultivada esa planta? ¿O por qué en tan poquitos lugares y muy focales? No sé más de campesinos. Tenemos entendido que la semilla es la más noble y se adapta a cualquier tipo de suelo y a cualquier clima. Hay algunas variedades que se dan muy bien en zonas frías y hay otras en zonas templadas, pero también hemos tenido noticias de que en zonas calurosas también se puede cultivar. Aquí la cuestión sería pues una campaña amplia de promover sobre todo el cultivo, para que en muchas regiones lo cultiven y lo aprovechen como alimento. En la historia incluso se conoce que de los primeros pobladores que entraron por Alaska, o sea, vinieron estableciéndose, según que en el noroeste de México, en los estados de California, Arizona, todo eso, cultivaban el amaranto. Después se fue extendiendo a todo el país, ¿sí? Pero a la llegada del español, según la historia, trataron de suprimirlo o desaparecerlo, quedando únicamente en regiones muy apartadas donde pues casi no llegaban a lo mejor los españoles, o sea, los que perseguían eso. Entonces así pensamos que por eso, por ejemplo, sabemos que en Tulyehualco pues sí se mantuvo, en Tlaxcala, en Tehuacán, en Morelos, en la parte oriente. Pero también en el Estado de México, por ejemplo, sabemos que aquí cerca de Chalma, comunidades donde cultivaban el amaranto. Entonces sí el amaranto su cultivo estaba ampliado en muchas regiones. Entonces, por la pregunta que usted hace, sí se puede cultivar en cualquier río y en cualquier suelo. Porque se oye, perdón, que es un alimento que incluso ya la NASA lo llevó, no sé, a la Luna. A la Luna. Sí. Que es un excelente alimento en el aspecto nutricional. Sí, por la proteína que los astronautas no pueden llevar alimentos, su refrigerador ahí, ¿no? O sea, no tiene que tener mucho peso y tiene que proporcionarle las proteínas necesarias. Y se demostró que el amaranto era un buen alimento para ese tipo de viajes, ¿no? Y quien lo llevó fue el Rodolfo Neri Vela, fue mexicano. Incluso él se dedica a dar conferencias y pláticas sobre esa experiencia que tuvo, pues, pero aún no se le da la importancia. Y con relación a la semilla, otro elemento que tiene fundamental, y dentro de las fortunas, es una semilla todavía que tenemos las comunidades en control, a diferencia del maíz, ¿no? Que ya están los híbridos, están los transgénicos. La semilla del amaranto todavía la tienen las comunidades y es semilla criolla. Y la semilla cruda puede durar 10 años o más años y no le pasa absolutamente nada, no tiene problemas de plaga. Entonces, para una reserva que pudiéramos tener, para una situación difícil del país,
El amaranto tendría que estar ahí como una reserva estratégica de alimento, ¿no? O sea, dura durante muchos años, ahí está la semilla. ¿No? Perdón, ¿hay alguna universidad que se ha tratado de relacionar con ustedes? Bueno, estaría Chapingo. Chapingo están los colegios de posgraduados, el de Texcoco, sí, Chapingo, el de Puebla, la UNAM, algunas la Facultad de Geografía. Sí hay instituciones que sí le están dando también por lo menos a ese nivel de estudio, y ya hay variedades. Los bancos de semillas también se están tratando de mantener. O sea, a nivel de ahora sí que a nivel de la ciencia también tiene su importancia, pero está muy difundido el asunto. Sí, el problema, bueno, hay como una interrogante ahí, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Porque ellos pertenecen a un grupo que se le llama al Grupo de Enlace para la Promoción del Amaranto en México. De hecho, ya hay participación internacional. Ahí participan los productores, comercializadores, transformadores y la academia. Ajá, pero la cuestión ahí es que estamos atorados, que no hay ese impulso, por eso ellos mencionan mucho, ¿no?, que el Estado, que el gobierno, que requieren ese apoyo extra, porque pues no se ha levantado como quisiéramos, a pesar de que hay gente involucrada, ¿no?, en esto del amaranto. Y pues sí, les agradecemos que ustedes, desde su trinchera, ¿no?, a la divulgación de este producto importante, porque no nada más como dicen, no es la alegría, es la semilla en sí, que es altamente nutritiva. Digamos que el transformarla en dulces o productos así es como estratégico, ¿no? Sí. Para reemplazar toda esa chatarra que nos han dado, pues, históricamente. Pero pues ojalá sí pues se levante un poco más esto, porque sí hace falta. Mencionaba que lo de en dónde se siembra principalmente. Si uno lo mapea, los principales estados que han producido históricamente el amaranto se encuentran alrededor de los volcanes. Porque ahí, yo creo que desde la época prehispánica, pues ahí se dieron las condiciones, ¿no? Como existen esas... Se refugiaron por ahí. Ajá. Y existen esas redes que se han venido desde hace tiempo. Morelos también pintaban uno de los principales productores de amaranto a nivel nacional. Nada más que ahorita pues ha decaído. Mencionaban que problemas con el agua para el riego, por ejemplo. La lluvia pues también no, con esto del cambio climático también no beneficia, ¿verdad? Y así múltiples factores y los monocultivos, por ejemplo, que ya vienen desplazando también que digamos el envejecimiento del campo, ¿no? De que ya los jóvenes no les interesa. Todo es multifactorial, como bien saben, pero sí, pues, muchísimas gracias por su interés, por estar en esta charla. No sé si alguien más quiera comentar algo, quiera tener alguna pregunta. Bueno, entonces... ¿Puedo comentar algo? Sí, sí. Es comentario, ¿verdad? Es que yo tengo una relación con el amaranto, de alguna manera. Cuando yo era niño, se echó, y estaba en la primaria, por el 62, 63, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el INPI, daba los desayunos escolares. Y yo me recuerdo muy claramente que en una de las bolsas que venía la leche, las cosas de los desayunos, venía una barrita de alegría. Y durante mucho tiempo en mi familia y eso, uno de los platos principales era el guanzontle, y entonces decían que era el amaranto cuando era verde, y así, de verdad, historias de esas, que ya luego el rector de Chapingo nos las despejó completamente en una charla que tuvimos. Pero lo que estaban mencionando es muy interesante lo prehispánico. Yo he trabajado en una zona que es la zona de transición de montañas de Guatemala. Entonces ahí en Guatemala, en esa zona particularmente, que colinda con el estado de Chiapas, allá tienen, las historias cuentan que ahí nació el maíz, como lo conocemos, es el centro de origen del maíz, como dicen en Tehuacán, como dicen en Alto Balsas, como en varias regiones. Sí. Pero con eso que le llaman ellos allá, traducido de su lengua al español, sería la milpa del rayo, así se le llama.
y se da de manera natural, no tiene intervención humana, se da y la andan buscando, pero está asociado el amaranto con esto, como cultivo. Y entonces en esto que está, porque ahí también hacen cositas como estas, ¿verdad? Así con panela que le llaman allá. Sí, no, el piloncillo. El piloncillo, Sí. lo hacen. Son más azucaradas que estas, pero son de la misma idea. Y la manía que le dicen al cacahuate, que se da un cacahuate, una variedad. Pero ellos mencionan que en esto va con esas variedades de lo que sería el equivalente al teosinte o estas variedades que nosotros conocemos, los orígenes del maíz, viene asociado ellos también le llaman ambrosía en español, alegría, le llaman el amaranto, es como el préstamo lingüístico, pero tienen esas cosas. Y también está extendido. El clima es como o sea, es una misma, muy parecido, ¿verdad? Así, lluvioso, montaña, una temperatura media no es de 25 grados, de 20 y tantos grados, pero es más o menos así. Pero lo ven natural, o sea que lo andan buscando de manera El monte, los campos. Aquí hay algunas variedades así que se encuentran. Sí. No domesticado sería Ajá, no. Nada más que la semilla es como color negrito. Ajá, la del amaranto silvestre. Ajá. Pero sabe igual. Lo que pasa, bueno, allá es como talludito, en ¿no? nuestras comunidades, anteriormente ya, actualmente ya casi no se consumen, pero anteriormente pues eran los quelites con quintonil, y esa es una variedad de la amaranto. Es el que te dice el compañero que es de su semilla negrita. Se aprovechaba cuando la plantita estaba tierna, o sea, las hojas, todo eso, las cocían en cazuela de barro a vapor y ya le agregaban ahí su epazote, chilito, hacían unos tacos y se consumía mucho, o sea, ya hoy digo ya cambió, ya no, de vez en cuando, pues sí, cuando se nos antoja. Ya es el lujo. Hacemos Es verdad, los quintoniles cuando maduran sale la flor, tienen una especie de granito. Una espiguilla con muchas espinitas y ahí tiene su semillita. Semillita. Esa es de la semilla. Sí, ajá, ya. Cuando maduran, en el caso del quintonil, pues se tira. Ahí vuelve, o sea, eso sin sembrarlo, por eso. Ahí vuelve y sigue para toda la vida. Ajá, pero sí es una semilla negrita. Refiriéndose a eso de que se puede encontrar en los campos. Ahí, todavía. Porque incluso tienen fechas para ir a buscar. Claro, Sí. sí. No es así, ahorita vamos a buscar. No. Como la verdolaga, ¿no? Y así. Igual que la verdolaga, ¿no? Esos alimentos que están ahí. Pues vamos a alimentarnos más con amaranto. Sí, bueno, agradecemos Lo usan para empanizar, a Arturo Dimas y a Mario Vidal por esta rica plática y gracias por compartir. Muchísimas gracias por venir. Pues te damos un abrazo. Sigan adelante y a buscar contactos. Sí, Por eso salió Sí, va para arriba. Sí. Se está valorando cada vez. Sí, si no, ahora sí. es lento esto, pero sí. Pues sí, ustedes que lo conservaron cuando nadie les hacía caso. Yo como mucho. No, hasta nos peleaban. Ay, claro. ¿Igual? A mí me gusta mucho. Pero de ella. Una y una. La alegría que se puede. Si hay en Jalisco, por ahí. Pero no de dónde lo hacían, y así se vendía. Mexicanas con las tablas. Este viene con chile, sabroso. No, es para darle sabor, pero si quieres llevarte una y una.
Hay de todo. ¿Y la harina la venden? Sí. No, como fuimos hace un poco de rápido, pues 20 pesos. Que los dos Eso sí. Incluso para empanizar, Para en lugar de utilizar lo que vende Bimbo, con la harina de amaranto, incluso le da otro sabor diferente. 25. Hay de sal o chipotle. ¿Usted se llama?